Y bueno, pues ante todo, buenos días y bienvenidas y bienvenidos a este encuentro en el que vamos a conversar acerca de la literatura y el mundo rural. ¿Quién nos narra el campo? Muchas gracias por vuestra asistencia y por dedicarnos una hora de vuestro tiempo para compartir este espacio que organizamos desde Rural Citizen. Rural Citizen es un proyecto impulsado por la Cooperativa por el Bien Común, Biconsulting, con el propósito de generar ecosistemas en red que permitan reactivar y dinamizar nuestros territorios a través de la inteligencia colectiva y la colaboración de la comunidad. De esta forma, hoy queremos invitaros a reflexionar sobre cómo está representado el mundo rural en la literatura. ¿Qué imagen del campo es la que se está ofreciendo? ¿Quiénes hablan sobre la ruralidad y si lo están haciendo desde una mirada enfocada en el pueblo o desde la ciudad? Porque sí que es cierto, ¿no?, que en los últimos años pues el mundo rural está cogiendo más presencia en los medios, en el ámbito cultural, pero la literatura española que encontramos pues no acaba de reflejar, ¿no?, esa imagen veraz, auténtica de la realidad de nuestros pueblos. Y nos deja pues de esta manera muchas y muy variadas visiones de lo que podemos entender. Por eso hoy hemos invitado a este espacio a Raúl Molina, que es investigador postdoctoral en la Universidad de Alcalá, donde desarrolla un proyecto relacionado con la representación literaria de las culturas campesinas en la España contemporánea. Gracias a su experiencia investigadora en el ámbito de la docencia y su conocimiento también, ¿no?, directo del mundo rural, pues esperamos que podamos encontrar, ¿no?, algo de luz, ¿no?, y sobre todo un punto de encuentro, de partida, para ir tejiendo un pensamiento colectivo que nos permita comprender mejor cómo están siendo contados nuestros pueblos y cómo deberían, ¿no?, seguramente de ser. Así que nada, muchas gracias, Raúl, por acompañarnos y compartir tu experiencia y conocimientos con la comunidad de Rural Citizen. Y ya, para terminar, antes de darle paso, recordaros que estamos grabando la sesión, así que sí que pedimos, por favor, que mantengamos los micrófonos apagados para evitar ruidos e interferencias mientras Raúl haga su exposición. Pero como sabemos, pues ¿no?, es el propósito de estas sesiones que sea una charla en abierto, participativa. Sí que podéis trasladarnos todo lo que, ¿no?, todas las dudas, consultas que queráis en el chat para que después también Raúl le pueda dar respuesta y al final igual abriremos un espacio para que nos podáis, ¿no?, transmitir vuestras experiencias, vuestras propuestas, vuestros sentires al respecto. Y ahora sí, que cuando quieras, Raúl, pues todo tuyo, podemos comenzar. Gracias, Jessica, por la presentación. Muchas gracias por el espacio y por todo lo que estáis desarrollando desde Rural Citizen para dinamizar, como decías, el mundo rural, este llamado mundo rural. Y gracias también a las personas que estáis aquí escuchando lo que tenga a bien deciros. Espero que pueda resultar interesante. En este sentido, lo que voy a hacer he preparado una pequeña presentación bastante visual para ir comentando estos detalles. Por supuesto, si tenéis alguna cuestión, me comentaba Jessica antes, que podéis ponerla por ahí por el chat. Si veo que, no sé si voy a verlo en directo, porque como estoy compartiendo la presentación, estoy ahí en un espacio un poco en sí, pero no. De todas formas, si no, luego lo retomamos y al final, como dice Jessica, tenemos turnos de pregunta, debate, etcétera, etcétera, y creo que es lo más interesante, mucho más de lo que yo pueda decir en cualquier momento. Así que si os parece, pues paso a compartir la pantalla de esta charla, que espero que se vea bien, ¿no? Haced así si se ve bien, sí, se ve bien. Vale, estupendo. Voy a ponerlo en pantalla completa y creo que sí se ve mejor y evitamos pues todas estas interferencias. Esta charla, como decía, pues, perdón, he titulado Literatura y Mundo Rural, ¿quién nos narra el campo?, que es el título que habéis visto bueno, la presentación que estaba en la web de Rural Citizen y que tiene relación con el proyecto postdoctoral, como decía Jessica, que estoy desarrollando en la Universidad de Alcalá, dentro del grupo de investigación y literatura contemporánea, y que se titula directamente Representaciones literarias y culturales de la ruralidad en la literatura contemporánea, y que tiene como objetivo, de alguna manera, y eso es lo que quiero presentar aquí, preguntarnos cómo se está representando el campo, cómo se están representando las culturas campesinas, cómo se está representando el mundo rural dentro de una literatura cada vez más en auge, que es la de precisamente literatura que habla sobre el mundo rural y que se contrapone a la tradicional literatura urbana que durante las últimas décadas en democracia ha sido la predominante, por así decirlo, en España.
Esto es un resumen muy rápido de muchas cosas que se pueden debatir, detallar y focalizar, pero para que nos hagamos una idea. Me gusta empezar siempre con este tipo de charlas, o siempre no, en algunas ocasiones con una cita de Badal que creo que es muy interesante. Marc Badal es el autor de Vidas a la intemperie, publicado por Pepitas de Calabaza, un libro que creo que es muy, muy interesante para entender muchos de estos condicionantes, no de la literatura, porque Badal no habla de literatura, sino que habla de sociedad, de política y de lo que él llama, y otros han llamado las culturas campesinas, ¿no? Y empieza el libro con esta reflexión en la que dice que la mirada urbana ha escrito la historia, determinando lo memorable, lo relevante. La ciudad es morada de algún tipo de poder, es un centro, ha definido a qué nos referimos cuando hablamos de cultura. La ciudad es autorreferencial, se basta a sí misma, sus confines marcan un límite que raramente rebasan sus habitantes. ¿No? Frente a ello, dice Badal, existe socialmente algo que es considerado como un otro, una otra, que sería el mundo rural, ¿no? Y Badal, en una imagen, evidentemente muy, en este caso, aunque Badal es bastante preciso, en este caso bastante poética, pero que me parece que sirve bastante a los fines que tenemos aquí, dice, hay campos la distancia a atravesar, lo que se ve de soslayo a través de la ventanilla para mantener la ficción de que existen ciudades distintas, una imagen congelada, una realidad muda, un entorno residual, receptor de todo lo que molesta y lo que no tiene cabida en la ciudad. Al fin y al cabo, creo que lo que nos dice Badal, lo que nos está diciendo aquí Badal, como tantos otros nos han dicho, es que en esta sociedad, esto no es algo que se pueda resumir solo al ámbito español, sino que también estamos estudiando que es transnacional y que sucede en otros muchos lugares de Europa, de América Latina y de Estados Unidos, por ejemplo, de Norteamérica. Lo que nos está diciendo es que la mirada principal, la mirada desde la que se nos ha contado la historia, la mirada desde la que se ha leído y contado cómo es el mundo rural, es una mirada que parte desde lo urbano, una mirada que podemos llamar urbanocentrista, es decir, que se ubica en el centro de la ciudad y que define el resto del mundo a partir de la propia ciudad, ¿no? A partir de los condicionantes, de la ideología, de la forma de ver el mundo que tiene la ruralidad, que tiene la urbanidad, perdón, lo urbano, de forma y manera que lo rural es lo que podemos llamar un otro, algo, y en tanto otro es desconocido, ¿de acuerdo? O al menos el conocimiento que se tiene, como dice Badal, y como también los textos de Luis Moreno Caballú, por ejemplo, es un conocimiento parcial, ¿de acuerdo? Ese conocimiento parcial lleva, y como vamos a ver, a que a veces lo rural, no sé si se ve, no se ve la flecha, ¿no? Creo que Sí, sí que se ¿sí? ve. ¿Sí? Mm. Bueno, entonces señalo. Ese desconocimiento parcial lleva a veces a la plasmación en lo rural de elementos extremos, ¿no? Por una parte de algo que puede ser una idealización, por otra parte, algo que puede ser todo lo contrario, ¿no? Violencia. Aquí si a alguien le interesa, a mí me gusta aplicar mucho esto. No voy a entrar aquí porque es un tema teórico, pero me gusta aplicar mucho el concepto de, cuando hablamos sobre el otro, el concepto de orientalismo de Said. Para Said, el Oriente era un invento de Occidente, ¿no? Pensar en la pintura, de alguna forma, lo rural también, este rural que se nos muestra, podemos entenderlo como un invento del urbano que no responde muchas veces a los condicionantes reales del mundo rural, ¿no? Por eso hablamos ahí de una representación alterada y de una superposición de lo urbano sobre lo rural. Bien, ¿cuándo y por qué este proyecto? Y por qué creo que ahora es más interesante que en otros momentos. Bueno, siempre lo ha sido, pero creo que ahora, pues porque vivimos un boom de literaturas, de lo que podemos llamar, o yo llamo, y hemos llamado desde el proyecto, literaturas de la ruralidad. ¿De acuerdo? Se contrapone a un término que seguro que habéis oído y que quizá os ha llamado más la atención, que es literatura neoruralista, que es el término que se le ha dado a este tipo de nuevos avances literarios y que, bueno, podríamos criticar y lo dejamos para el turno de preguntas, si os parece, porque es un poco salirnos del tema, ¿no? Pero bueno, como que la crítica sobre literatura contemporánea nos dice que hay al menos dos puntos de partida sobre todo este boom de las literaturas de la ruralidad, que tiene que ver con la publicación de Intemperie de Jesús Carrasco en el año 2013, anteriormente llevada al cine, y la publicación en 2016 de La España vacía de Sergio del Molino, que acaba por ponerle como un nombre a todo esto. Es curioso esto, también lo podemos discutir, porque Intemperie es un libro que en realidad, no sé si el libro, no la película, sino el libro, es un libro que en realidad no nos habla del mundo rural, está hablando de otra cosa, está hablando de algo muy simbólico, y muy poco anclado al territorio. En realidad la película releyó esto de otra forma distinta, pero el libro no. Pero bueno, se establece como el inicio
de algo que durante 10 años, los últimos 10 años, ha tenido. Lo primero que tengo que decir es que esto no es nuevo, que hay literatura de la ruralidad anterior, hay muy buena literatura de la ruralidad. Tenemos, por ejemplo, al Delibes de las ratas del camino, del disputado voto del señor Cayo, tenemos la obra de Julio Llamazares, la de Luis Mateo Díez, premio Cervantes, este año, ¿no? O, por ejemplo, obras como la de Adelaida García Morales. Son 4 ejemplos sueltos, hay muchísimos más que podríamos traer. Lo que quiero decir es que no es nuevo. No es nuevo, pero hay una moda. ¿De acuerdo? Una moda que en algunas ocasiones lee a estos autores y en otras ocasiones no los lee y plantea la literatura desde otro punto de vista. O sea, no es nuevo, quiere decir que no es nada nuevo. Aquí tenemos la égloga primera de Garcilaso de la Vega, siglo XVI, donde nos habla de los pastores Salicio y Nemoroso desde un punto de vista totalmente idílico, o la Oda a la vida retirada de Fray Luis, que nos habla precisamente de lo positivo de retirarse del mundanal ruido de la urbe, ¿no? Esto pasa en el siglo XVI, tiene una explicación sobre la que también podríamos entrar, que tiene que ver precisamente con el auge de la cultura urbana en el paso de la Edad Media a la Edad Moderna, que es lo que representan al fin y al cabo estos. De hecho, y como siempre me gusta hacer una broma, porque a veces parece que la literatura rural, no es una broma súper graciosa, tampoco esperéis estar riendo una hora, ¿no? Pero la literatura neorrural, literatura de la ruralidad, parece que es algo como muy novedoso y en realidad la imagen más conocida de la literatura española y probablemente la literatura universal es la de 2 personajes atravesando el mundo rural. Vengo a decir con esto que la literatura sobre el mundo rural no es algo nuevo, pero sí que había sido al menos algo muy apartado durante buena parte de los últimos años de literatura contemporánea. Y que ese boom, digamos, se liga también con otra serie de movimientos sociales de los que probablemente muchas de las personas que estéis aquí sepáis mucho más que yo, como todas estas revueltas de la España vaciada, la emergencia de determinados partidos políticos, los usos de fondos europeos, últimamente para los planes de recuperación, como consecuencia, digamos, movimientos particulares dentro de territorios que llevan gestándose durante años, la plasmación en programas de ámbito nacional. Ya sabemos que lo que hace Jordi Évole, o lo que hacía Jordi Évole en Salvador, marca una notable tendencia política y social. Entonces es importante también y destacable ese programa de 2017, Tierra de Nadie, ¿no? Y no deja, lo que a veces no deja de pasar, y esto voy a pasar muy rápido sobre esto, es como voy aquí a los fondos europeos, porque cuando estuve buscando información ayer haciendo esta presentación sobre los fondos europeos y los planes de recuperación, se destinó en decenas de millones de euros a esto, a agenda urbana y rural, lucha contra la despoblación y desarrollo de la agricultura. No deja de... Es que aunque quiera evitarse desde la ciudad, no deja de ponerse la ciudad en primer orden. No solo desde el punto de vista del orden propiamente dicho, se llama agenda urbana y rural, aunque luego ya dice despoblación y desarrollo de la agricultura, ¿no? Pero lo primero es lo urbano, ¿no? Y me parece muy significativo lo que es... Esto no lo iba a traer porque creo que no tiene mucho que ver. Bueno, tiene que ver, pero no tanto, ¿no? Pero es que me ha hecho muchísima. Me chocó profundamente que en la segunda línea se hable precisamente, y por cerrar la reflexión, ¿no? De junto a las áreas metropolitanas debe tenerse en cuenta la población que vive en otros entornos, como el rural. Claro, vivimos, la gente del mundo rural vive en otros entornos como el rural o como cualquier otro que se nos pueda ocurrir, no sé, como las nubes, ¿no? Y luego también me resultó muy curioso y muy significativo los 3 componentes del plan, ¿no? Porque es un plan que lucha contra la despoblación y el desarrollo de la agricultura, pero el primer componente es una movilidad sostenible entre entornos urbanos y metropolitanos, donde lo rural brilla por su ausencia, ¿de acuerdo? Porque, pues, no sé, yo ahora mismo vivo en Madrid, ¿no? Pero un entorno urbano como Madrid, conectarlo con, qué sé yo, Colmenar Viejo, pues no es evidentemente algo que incida sobre la ruralidad propiamente dicha. El segundo componente es un plan de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana, lo cual tampoco es que incida especialmente sobre el mundo rural. Y al final, pues ya parece que tenemos ahí la transformación ambiental y digital del sistema agroalimentario y pesquero, que también habría que preguntar si esto si es lo más necesario que hay que hacer sobre el mundo rural. Pero lo que me resulta muy curioso es que se hable de lucha contra la despoblación y en ninguno de los 3 componentes aquí definidos aparezca la palabra despoblación, que probablemente sea una de los cismas más importantes. Entonces, claro, si no aparece, pues esto no lo iba a decir, pero lo he dicho porque me parece muy curioso esto de en otros entornos como el rural, ¿no? Claro, entonces la historia
cuando nos ponemos a investigar las literaturas de la ruralidad es esto, ¿no? Y decimos, ¿cómo se nos cuenta el mundo rural? Entonces nos ponemos aquí a leer decenas y decenas de novelas sobre el mundo rural, a ver decenas y decenas de películas que nos narran el mundo rural, y entonces nos encontramos con diversas representaciones del mundo rural. La primera de ellas, luego voy a... Esto es un esquema de lo que luego voy a definir, ¿vale? Así que voy rápido aquí. La primera de ellas es como el mundo rural como un espacio idealizado donde alguien llega y se produce una ruptura de expectativas. Es decir, el espacio no era tan ideal como lo habían hecho creer. Imagen tradicional. Dos, el espacio rural como un espacio violento. Y esto estamos cansados de verlos en temas policíacos, en thrillers, en películas o libros de terror que normalmente suceden en un espacio rural cerrado, etc. El humor de sobre hacia el mundo rural depende, pero ya os adelanto que muchas veces el humor no es un humor que parta del mundo rural, sino que es un humor hacia el mundo rural y por tanto riéndose de la ruralidad. Algo que llamamos lo no mimético, esto sería el uso de elementos de lo fantástico, de la ciencia ficción, del realismo mágico dentro de la literatura rural. Y finalmente, los problemas de lo rural en la literatura, ¿no? El realismo. Sí. Entonces voy poco a poco. En la idealización de lo rural seguro que habéis visto, suena, ¿no? El año pasado, evidentemente, fue un boom la película de un amor, basada en el libro de Sara Mesa, ¿no? También tenemos aquí Las ventajas de la vida en el campo, u otra película, Suro, protagonizada por Vicky Luengo, muy de moda ahora, porque está protagonizando también Reina Roja, y sabéis que Reina Roja está siendo un boom. ¿Qué tienen en común? No sé si conocéis las tres novelas. Las tres novelas, las dos novelas y la película y otras muchas, podrían entrar dentro de esto que hemos llamado idealización, es decir, un sujeto urbano como son la protagonista de Un amor, la protagonista de Las ventajas de la vida en el campo y la protagonista de Suro, decide trasladarse a lo rural pensando que ese viaje a lo rural va a ser positivo para su vida, para su familia, etcétera, 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 y, oh sorpresa, allí se encuentra con una realidad que no es esa realidad ideal que ella tenía. Esto en un principio no es malo, ¿no? Lo que empieza a ser negativo para la representación de la ruralidad es que esa realidad que encuentra esa protagonista no solo no es como ella había pensado, sino que es violenta y profundamente acosador. Pensemos, por ejemplo, en el caso de Sara Mesa, en la novela Un amor, si habéis visto la película sirve porque es una buena adaptación, como ese personaje que llega al mundo rural, voy a hacer un poco de spoiler, tiene el contacto principal que tiene con el mundo rural es su casero, que intenta incluso violarla, ¿no? En la de Pilar Fraile pasa algo parecido con el vecino y en Suro con los trabajadores de... Esta sería una de las imágenes. Otra de ellas, la violencia vinculada con el mundo rural. Es muy común la novela o la serie policíaca. Por ejemplo, tenemos una reciente. He utilizado recientes, en este caso tenemos muchas. ¿De acuerdo? Asbestas también, del 2022 en este caso, y bastante reconocida también, incluso muy premiada. No es casual que en 2022 las dos películas probablemente más reconocidas fueran Asbestas y Alcarrás. Las dos nos hablan del mundo rural, precisamente, de ópticas muy diferentes. O una novela como Pequeñas mujeres rojas, de Marta Sanz, también vinculada con lo policíaco, que, bueno, la novela es la novela de una mujer que va al mundo rural a investigar a investigar unas fosas del franquismo, y allí, pues, spoiler, entrará dentro de una dinámica violenta por parte de esas familias, de los perpetradores, de los que asesinaron a los inocentes, que derivará también un juego aquí con la memoria. Pero lo que nos interesa es cómo la violencia se pone en primer punto. Hay más ejemplos, algunos más antiguos ya, como fue La isla mínima, película también muy referente del año 2014, de Alberto Rodríguez, ¿no? Y aquí, la trilogía, por ejemplo, de Cercas. Cercas es un autor de referencia dentro de la literatura contemporánea, y escribe una trilogía titulada La trilogía de Terra Alta, Independencia del Castillo de Barba Azul, sobre precisamente un tema policíaco, buena parte del cual se desarrolla en un ámbito rural y que mereció el Premio Planeta 2019. Ya tenemos ya. Tercero, el humor. Y el cuento voy rápido. He cogido una película, una serie y una novela, Un hipster en la España vacía. Título y la portada creo que ya es significativo de que lo que aquí se nos va a tratar es algo
es algo vinculado con el humor y habrá que analizar qué sentido y qué relación tiene con la ruralidad. No deja de ser una novela de un recién llegado, de alguien que, bueno, pues va a sufrir un conflicto al trasladar su pensamiento urbano a lo rural. No sé si recordáis esta película, Villaviciosa de al lado, una película en la que está la imagen de lo rural aquí queda totalmente defenestrada, ¿de acuerdo? El humor que se vierte sobre ella es muy duro porque consiste en que ha tocado la lotería en el prostíbulo de un pueblo donde todo el mundo parece que va allí porque todo el mundo tiene lotería, pero nadie quiere decir que ha comprado allí porque, claro, que va a tener un problema porque han ido al prostíbulo. Porque, claro, como todo el mundo sabe, todos los habitantes de las zonas rurales son asiduos a los prostíbulos, parece ser, ¿no? Que nos dice esta película. O luego tenéis la de El Pueblo, que es la que tenéis aquí a la derecha, perdón, aquí no está el título, ¿no? Que también habla de este choque de realidades y de expectativas entre, bueno, entre ese mundo rural y el mundo urbano. Podríamos también. Al fin y al cabo, a mí hay veces que me parece que no hemos avanzado tanto, aunque sea en sentido contrario, ¿no? Porque ahora parece que el traslado es de la ciudad al campo, pero parece que no hemos avanzado tanto y parece que cuando en el cine desarrollista del franquismo de Paco Martínez Soria, él llegaba, ¿no?, a la ciudad así, con esa gallina y los chorizos en la cesta, ¿no? Con esa pinta de lo que en aquel momento se conoció como el paleto, y esto también tendríamos, que es una imagen muy perpetuada, ¿no? Pues ahora parece que es lo contrario, ¿no? Que parece que el que va de la ciudad al campo es lo contrario, pero es igual. O sea, el movimiento es contrario, pero la interpretación es la misma. El que va de la ciudad, ahora hay alguien que va de la ciudad al campo con una idealización también que intenta superponer a la vida rural y se da de bruces con una realidad otra diferente que no es la que tenía pensada. Lo interesante es pensar cuál es esa realidad con la que se da de bruces, ¿no? Por cierto, el cine del desarrollismo de los años 50-60 durante el franquismo es súper interesante para analizar esto, porque no solo tenemos este traslado, digamos, en clave de humor del paleto, por ejemplo, de Paco Martínez Soria, en el que se trabajó mucho, sino que tenemos también películas como Surcos o Calabuch que hablan también de este traslado desde un posicionamiento mucho más, para mí, mucho más interesante, ¿no? Sobre todo Surcos, por ejemplo, y sobre el que podríamos hablar muchísimo rato, pero no hay tiempo, ¿no? Lo rural y lo no mimético. Aquí probablemente lo que más se haya sonado en los últimos años sea 30 monedas, la serie de Alex de la Iglesia, para HBO, incluso las novelas de Irene Solà, originalmente publicadas en catalán y traducidas ya de inmediato al castellano, es decir, ya se publican a la vez sobre el mundo rural. ¿Qué tienen en común este tipo de ficciones? Pues que van a introducir elementos propios de lo que podemos llamar lo fantástico, el terror, el realismo mágico y todas estas cuestiones. 30 monedas es una obra en la que es una sociedad religiosa, oculta, ¿no?, que hace uso de la magia, etcétera, etcétera. El box es grande y profundo de Manuel de Arriba es una obra más bien distópica que nos plantea un mundo donde todo está, hay una división entre bosque y ciudad. Parece que hay algo que ha terminado con la vida tal y como la conocemos y la gente tiene que emigrar al bosque. Te di los ojos y miraste las tinieblas de Irene Solà, la última de sus novelas, aunque el resto también hablan de la ruralidad. Nos habla de una masía, Masclavell, donde conviven varias generaciones de mujeres. El punto mimético es que conviven muertas y vivas, es decir, están las presencias de las mujeres que habitaron esa masía tiempo atrás y las actuales moradoras, marcadas por un designio maldito, y es que la primera de ellas hizo un pacto con el diablo y las siguientes moradoras tendrán, pues, una marca, pero es que a todas les falta algo. A todas les falta un trozo de cuerpo, les falta algo. Y la última de ellas, la nostalgia de la mujer anfibio de Cristina Sánchez Andrade, que es una obra que recurre mucho, no sé si recordáis aquello que era el realismo mágico, ¿no? El realismo mágico es la utilidad, trabajado por García Márquez, por cierto, muy de moda, porque se va a publicar ahora una novela inédita del premio Nobel y Fortuna, por supuesto. Eh, bueno, la utilización de esos mecanismos, García Márquez y otros autores como Rulf, pues, etcétera, lo que hacían era como presentarnos como natural, como algo normal y habitual, hechos completamente maravillosos dentro de un mundo que era como el nuestro y que aquí retoma Cristina Sánchez Andrade en su última novela, ya lo hacía en otras anteriores también. Entonces, lo rural y lo no mimético. A mí me gusta ahora resumir, y ahora digo, todo esto puede quedar resumido en la frase de María Sánchez, que dice, o somos los santos inocentes o vivimos en la cabaña de Walden. ¿De acuerdo? Y creo que, bueno, puede, aunque sirva, es un
un golpe duro y habría que definirla y marcarla mucho, pero bueno, sí que es cierto que en cierta medida la representación de lo rural parece, como veis, que se extrema en cierta medida. Es decir, que por una parte se nos presenta la violencia y crudeza de los santos inocentes, o por otra parte el idealismo del Golden de Tudor. ¿De acuerdo? En realidad a mí no es del todo cierta para mí la frase de María Sánchez, aunque funciona bien, ¿no? Porque en realidad Los Santos Inocentes es una novela en la que Delibes está denunciando constantemente el abuso que sufren los siervos y criados y campesinos de la casa frente al poder que sobre ellos ejerce el señorito, ¿no? de la película. Y esto en realidad, no sé si os dais cuenta, pero en ninguna de momento no hemos comentado nada sobre esto, y esto me parece que también es significativo, ¿no? Porque lo que al final podemos hablar también es si politizamos o despolitizamos el mundo rural. Es decir, si insertamos aspectos que nos permitan pensar la realidad del mundo rural, la realidad material, la recuperación de la memoria rural, el trabajo sobre cuáles son los roles de género, desde el feminismo, las problemáticas del mundo rural actual, por ejemplo, la pérdida de comunales, el reparto de tierras, la industrialización, la despoblación, pérdida de servicios. Es decir, si todo esto aparece, que es la realidad de buena parte del mundo rural, o si por otra parte todo esto queda ocultado para hacer de la novela sobre el mundo rural y de la narrativa sobre el mundo rural un espacio llevado por una moda. Es decir, ahora es una moda ubicar a todas estas acciones dentro del mundo rural, pero obviando precisamente estos condicionantes materiales que son inherentes a día de hoy y desgraciadamente a buena parte de las sociedades rurales que conocemos, ¿no? Esto sería, yo creo que una de las claves, porque es cierto que los hay. Yo aquí estaba jugando un poco a la trampa, ¿no? Es decir, es cierto que hay novelas y que hay sobre todo ensayos o textos en los que se habla precisamente de estas condiciones, ¿no? Aquí os he dejado una serie de algunos de ellos, ¿eh? No están todos ni mucho menos, pero sí que es cierto que sobre todo sucede con estos de aquí en ensayos, ¿no? Este es un poemario de Asier Larreché, estos son tres novelas bastante recomendables sobre ello, ¿no? Pero sobre todo en los ensayos sí que está esto. Falta quizá trasladarlo más a la narrativa y al cine, ¿no? Existe en cierta medida. Y sobre todo aquí yo creo que dar un toque de atención que decía Antonio Iturbe el otro hace no mucho, ¿no? Cuando hablaba de lo rural como una moda, como un postureo, ¿no? Que es un poco lo que decíamos antes, ¿no? Si lo rural se convierte, dice aquí Turbe, en una moda, ¿no? Muchos escritores solo se irán al campo, dice aquí, el tiempo suficiente para escribir su libro, abrir una cuenta de Instagram, poner fotos, etcétera, 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 contarnos lo maravillosa que es la vida en el campo, a la que por supuesto no van a regresar ni de coña, dice al final, ¿no? En este sentido. Es decir, y aquí, y esto que parece que un poco exagerado, no deja de ser un cierto toque de atención si atendemos a lo que ha venido después, ¿no? A lo que ha venido en fechas recientes. Y que pues, nos puede llevar todavía más a alejar las novelas del mundo rural sobre la verdadera representación del mundo rural. Aquí tenemos, por ejemplo, dos premios Planeta y los últimos. El último premio Planeta, el último premio Nadal y el premio Planeta de Dolores Redondo del 16. Recordad que ya antes había citado yo uno, que era el de Javier Cercas del 19. Todas ellas novelas que representan el mundo rural. Por ejemplo, las de Las hijas de la criada y las de Bajo tierra seca del siglo XIX, siglo XX, pero al fin y al cabo que utilizan lo rural como marco de sus acciones, lo cual nos indica la existencia quizá de cierta moda en este sentido. La pregunta al cabo es: ¿quién nos narra el mundo rural? Si lo rural se narra desde lo rural, o si lo rural se urbaniza y lo que sucede es que se superpone. Y creo que sería una de las claras preguntas a las que yo todavía, pues esto es lo que consiste la investigación, estamos sobre ello y todavía no hay respuesta en firme, pero también es algo que me gustaría aquí poner en común. Las conclusiones parciales de todo esto, y ya voy terminando, es que, uno, lo rural se convierte en moda dentro de la literatura, dentro del cine también es bastante común, dentro de las series, ¿no? Y esto, digamos que tiene pues, dos
un peligro al menos añadido, ¿no? Es que se aleje, al convertirse en moda, se aleja de las problemáticas reales del mundo rural y lo que se utiliza a los rurales como un espacio para ubicar acciones que nada tienen que ver con las problemáticas reales del mundo rural. Y esto se ha visto en la literatura y en el cine contemporáneo. Pensad en la novela histórica y en el cine histórico, la poca relevancia histórica que tienen muchas de esas novelas y cines, o, por ejemplo, a partir de Soldados de Salamina en 2001, en el boom de las literaturas y las películas sobre la guerra civil, muchas de las cuales no hablaban de la guerra civil, sino de otra cosa completamente distinta, como podría ser la relación de dos personas. Segundo, la mirada urbanocéntrica, la mirada que piensa y dice desde la ciudad y desde sus condiciones, que es mayoritaria, que ese aumento de representaciones del mundo rural conlleva un aumento en las deformaciones del propio mundo rural, es decir, al sobre representar el mundo rural hay una representación, al sobre representar el mundo rural y al estar marcado por lo urbano, hay una sobre representación de realidades que no responden a la realidad, que son deformantes sobre el mundo rural. Y finalmente la pregunta. Las hay, porque las hay, y algunas de las citadas parten de la ruralidad, pero ¿dónde están las voces de la ruralidad? Es decir, ¿por qué son tan minoritarias y qué podemos hacer para despertarlas, no para despertarlas porque están ahí, sino para darles acceso a la palabra pública? Y las hay. Bueno, antes, dos de las personas que están aquí, José Fajardo y Álvaro, estaban comentando esto también, y las hay porque aquí hay gente que viene del mundo rural, ¿no? Y que narra desde ahí, pero habría que ponerlo, pero también hay otra mucha que no. Y habría que ver cómo. Esto no quiere decir que sea, es decir, yo puedo hablar del mundo rural sin vivir en el mundo rural, esto no es privativo, ¿vale? Pero es cierto que, igual que puedo hablar de una ciudad sin vivir en la ciudad, pero es cierto que se requiere también esa experiencia para ello, y que sería interesante ver lo que ha pasado. A partir de aquí, a mí se me ocurrían algunas cuestiones para el debate que podemos hacer o no sobre cómo desarrollar una escritura literaria sobre el mundo rural que tenga en consideración al mundo rural, porque es habitual una toma de la palabra urbanocéntrica. Esto sobre la escritura, pero también sobre la interpretación, ¿no? Cómo realizar una crítica desde la ruralidad y no desde lo urbano, cuando en realidad a mí, que vengo de un ámbito rural, pues ahora mismo pues estoy hablando desde Madrid, porque las condiciones para trabajar sobre esto pues han sido tener que venirme aquí y trabajar en una universidad que está ubicada en el mayor entorno urbano del sur de Europa. ¿Qué implicaciones tiene que la mayoría de relatos sean escritos desde la urbe? ¿Qué imagen del mundo rural se ofrece en la literatura, el cine, etcétera, etcétera, etcétera? Serían algunas de las cuestiones sobre las que podemos debatir y que seguro que ahora pueden surgir estas u otras muchas. Yo os adelanto que no tengo la respuesta certera para ninguna de ellas, y también os adelanto que eso creo que es lo mejor que nos puede pasar en este momento, porque eso implica que se continúe investigando y que podemos plantear. Así que, bueno, gracias. Esta es la última diapositiva. Gracias por la atención. Espero no haberme pasado el tiempo. Yo creo que más o menos ha estado bien. Tenemos ahora unos cuantos minutos. Ahora nos dirá Jessica cuántos y de qué manera para el debate. Si os parece, dejo de compartir y así os veo mejor. Ya. Pues sí, Bueno, gracias. ha sido rapidito, ¿eh? Tenemos tiempo porque son -20, o sea que tenemos un cuarto de hora largo para que abramos micros, si podemos también abrir cámaras, los que podáis, para que nos veamos y, no sé, lanzarle las cuestiones, las reflexiones que consideréis. María, que ha estado así más activa también por el chat, pues directamente comparte también un poco pues, tu experiencia, si tienes también ejemplos o lo que consideras después o si quieres, ¿no? También respondiendo a las últimas preguntas que nos ha lanzado también Raúl, o sea, un poquito pues en general compartir lo que consideréis, teniendo en cuenta que tenemos este espacio y que tenemos a Raúl también para intercambiar impresiones. Así que quien quiera comenzar, pues abre micro y adelante. María, venga, dale. Nadie abre el micro, lo abro yo. Claro, dale. Bueno, a mí la verdad es que me ha resultado muy interesante esta historia O sea, me llama la atención el hecho de que le demos la visión de que cuando uno está en la ciudad escribe sobre el campo y es como, claro, lo que yo conozco, yo soy el centro.
porque es lo que yo conozco, porque hablo de lo que conozco y de lo que me parece aquello. Y cuando voy, pues a lo mejor voy a darme un paseíto, a desconectar o qué bien se está aquí. Entonces, claro, tengo una visión tan sesgada que es que lo único que puedo contar es eso. Y al final lo urbanocentrista sí que me parece también una perspectiva. Es decir, mm, si es lo que yo conozco, es natural que yo hable de esto. La cuestión es cómo puedo hacer para que mi perspectiva no sea urbanocentrista. O sea, no es cuestión de decir esto es bueno o esto es malo, es cuestión de decir, bueno, si de verdad yo quiero tener una perspectiva amplia, ¿qué más necesito? Y eso creo que al Sí, final es lo que falta quizá, ¿no? O lo que yo echo de sí. menos en general. Sí, ahí lo que... claro, la perspectiva urbanocentrista, en realidad, el problema de esto yo creo que viene que la perspectiva urbanocentrista es la perspectiva social. Es decir, que incluso alguien que vive en un pueblo tiene una perspectiva urbanocentrista a veces. Y esto es un poco chungo, ¿no? Esto es como claro, la perspectiva patriarcal es la perspectiva Ya. social. Aunque seamos feministas, nos hemos criado en ese tipo de sistema y de entorno, ¿no? De hecho, hay, por ejemplo, el último libro de Badal, que os recomiendo mucho, publicado en Pepitas, sobre ingravidez, se llama, que hablaba precisamente, comentaba un poco precisamente esto, ¿no? Sobre cómo es cierto que muchas de las zonas rurales en las que habitamos, la mayoría de gente que habla sobre todo de la gente más joven, más separada, digamos, de la tierra, del campo y de la cultura campesina, cómo en realidad lo que perpetúa es un modo de vida urbano, aunque viva dentro de lo rural. Y esto es complicado, ¿no? También, es decir, que ha llegado un momento en el que Badal se pone aquí muy tremendista, luego lo reduce un poco, ¿no? Y hasta el concurso también llegan otros autores como el, se ha atacado tanto, por así decirlo, se ha abandonado tanto al mundo rural, el mundo campesino a su suerte, que incluso se ha abandonado esa cultura y se ha dejado que lo urbano penetre. Por supuesto que alguien entonces que vive dentro del mundo rural permanentemente puede tener un conocimiento mucho más cercano de estas problemáticas, eso es evidente. Pero lo de la perspectiva como la ciudad como centro no deja de tener presencia, incluso aunque no vivamos en la ciudad, ¿no? Y siempre es como la referencia, el poder. También yo lo pensaba a veces como una ausencia de referentes, ¿no? ¿Cuáles son los referentes rurales para una persona que vive en el mundo rural? ¿Cuáles han sido? Hay muy pocos, ¿no? Ahora, o sea, cada vez hay más, es evidente, ¿no? Pero ¿cuáles han sido, ¿no? O sea, vuelve un poco a... O sea, cuando mi abuelo veía cine, veía a Paco Martínez Soria, pero es que cuando yo encendía la televisión estaba el Gañán y José Mota. Es Ya, decir, que estoy de tampoco... acuerdo con esto que estás diciendo, porque además o sea, yo vivo en el rural, yo soy de ciudad, yo me he criado en asfalto, ¿vale? O sea, yo no me he criado en el rural y ahora estoy viviendo en el rural de hace un año y sí que noto que la propia gente que vive aquí, a lo mejor la gente más joven no, porque ya tiene como más facilidad para comunicarse con la ciudad y al final pues siempre va y viene y como que está un poco más mezclada, pero las personas mayores sí que se sienten como inferiores a los que viven en la ciudad. O sea, es como una especie de sensación, ¿vale? Como, pues no que sé, lo comentaba en el chat antes con Jessica, digo, yo esto lo veo en el día a día porque es como, por ejemplo, yo estoy en Galicia, entonces hay como un rechazo a hablar gallego profundo en las ciudades. O sea, en las ciudades la gente no habla gallego. Y luego te vas a lo rural y encuentras, o por lo menos yo encuentro, gente que habla un gallego que además ellos dicen, es que aquí hay muchos gallegos. O sea, aquí como que la gente fala lo que quiere, habla lo que quiere, pero es su gallego. Y ellos sienten que cuando van a la ciudad es como, aquí no quieren que hablemos gallego. Porque eso significa que es del campo, que es paleto, que es como, no sé, es una percepción que tengo yo, que también es lo mismo, pero yo sí lo huelo, ¿sabes? Como que no lo dicen tampoco a ellos, pero yo sí lo percibo a veces. Y luego hay otra gente que habla gallego muy orgullosa, pero en la ciudad no pasa eso. Entonces sí que esto, por ejemplo, me parece un ejemplo de qué distancia hay cuando al final tampoco Galicia es tan grande como para que haya una diferencia, yo qué sé, como en Andalucía, que
de donde yo soy, que al final dices, joder, pues es que una persona del este y otra del oeste son muy distintas, como que no, esto es más chiquitito, pero aún así hay una gran distancia cultural, ¿no? Entonces me parece muy interesante que se saque esto y que se diga, porque ¿qué referentes hay? Pues no lo sé, la verdad. Es súper importante, ¿no? Sí. Eso yo creo, o sea, lo de tener unos referentes. Esto es algo que, por ejemplo, desde los estudios de género y desde el feminismo, aprovechando que también que mañana es 8 de marzo, ¿no? Se nos ha dicho constantemente, es decir, cuáles eran las referentes que tenían las mujeres frente a los que teníamos los hombres históricamente, ¿no? Y una cosa rápida, porque creo que Álvaro quería comentar un poco. Yo sobre esto de cómo se percibe históricamente, hay bastantes, o sea, hay como un movimiento a lo largo de la historia de cómo se percibe el mundo rural, ¿no? Cuando empieza la dictadura franquista, o sea, durante la guerra civil el campesino es para los dos bandos intentan hacerse con esa figura del campesino, ¿no? Luego, durante el principio de la dictadura, en realidad hay un movimiento de alabanza al campesino como el guardián de las esencias de lo español, etcétera, y esto está en discursos de José Antonio Primo de Rivera y la ideología de Falange ya, ¿no? Luego pasamos a un momento en el que hay que negar y la ruralidad y venderla como algo atrasado, y aquí llegamos a los años 50-60 con todo el cine desarrollista, pero claro, es que esto se desarrolla durante muchos años, porque en realidad la imagen democrática de los años 70-80 y en los 90 es una imagen totalmente urbana, es decir, y que lo importante es la urbe, es decir, lo importante son los Juegos Olímpicos de Barcelona, la Exposición de Sevilla y todas estas cuestiones, ¿no? Y luego ya se intenta recuperar lo rural en los últimos 20 años, pero claro, intenta recuperar, pero es que ya ha sido muy denostado. Entonces mi abuela ya es inferior a una persona como decía María, ya es inferior a una persona de la ciudad, porque toda su educación sentimental se la ha pasado mamando películas y escuchando discursos donde le estaban diciendo que en realidad lo guay, lo moderno y lo contemporáneo era la ciudad y que, bueno, que su cultura campesina era lo anticuado y lo que ya no tenía cabida en este mundo. Claro, cuando luego quieres recuperar eso en los últimos años te das cuenta de, claro, ¿cómo vas a recuperar algo que has dejado medio muerto? Es que es difícil volver a recuperar algo así, ¿no? Uy, perdona, Álvaro, que es que si no se me iba a olvidar. Disculpa. No, simplemente dos reflexiones. Una que escribir desde lo rural, yo creo que una parte complicada que tiene, aparte es que uno cuando vive no tiene la necesidad que tienes de escribir es más sobre aquello que extrañas y sobre porque lo que ya vives y en lo que estás no tienes como necesidad de plasmarlo, reflejarlo, en la mayoría de las literaturas, por lo menos, a no ser que sea un caso biográfico. Entonces, si ya vives en un entorno rural, parece como que no tienes la necesidad de hablar de ese mismo entorno en el que vives, porque ya estás viviendo en él. De ahí, y luego la gente que vive en el rural ha sido desposeída de una serie de medios culturales y educativos que tampoco les posibilita muchas veces tener la confianza en sí mismos como para darle valor a lo que escriben. Y luego está la cuestión de la producción. El espacio de producción siempre es la ciudad. El espacio de producción y de consumo siempre es la ciudad. Entonces, en los entornos rurales tampoco hay espacios en los que se pueda consumir con la misma facilidad con la que se consume literatura rural o ensayo rural que en la ciudad. Completamente, o sea, completamente de acuerdo. De hecho, algunos de los autores que he puesto, como Llamazares y compañía, Luis Mateo, ¿no? Muchos de ellos escriben de lo rural una vez se han trasladado, ¿no? Por ejemplo, el caso de Llamazares, que es muy significativo, porque él vive en un pueblo, nace en un pueblo de Damián, que fue hundido bajo las aguas del pantano del embalse de Porma, ¿no? Y en realidad, cuando escribe sobre la lluvia amarilla, por ejemplo, Luna de Lobos, lo hace desde León o desde Gijón cuando está estudiando, ¿no? En ese sentido, lo que tú comentas de la distancia a veces necesaria para todo ello, ¿no? De hecho, había una historia muy curiosa en la que el ingeniero del pantano, el jefe de obra del pantano del embalse de Porma que asoló Begamián, el pueblo natal de Julio de Mazares, era Juan Benet, el escritor de Volver a esa región, que era, antes de ser escritor, era ingeniero, ¿no? Y un día Benet le dijo a Llamazares, si no fuera por mí, tú no serías escritor. Si yo no hubiera creado ese embalse, tú no hubieras escrito nunca La lluvia amarilla y otras, ¿no?
como nota curiosa, ¿no? Pero como nota curiosa y como nota simbólica de cómo lo urbano, ¿no? Va asola de nuevo lo rural en un sentido físico aquí. También, Álvaro, me gusta mucho el término este que has utilizado, el de desposeídos, ¿no? De han sido desposeídos de un aparataje cultural, etcétera, que hace difícil, ¿no? E ideológicamente también, ¿no? Como un poco lo que decía María, cuando se les ha dicho durante tantísimos años que lo vuestro no tiene casi, que esa cultura campesina no tiene valor, que esto es una parte del pasado, que vosotros sois estos paletos que veis en la televisión, porque es que esto, ahora habría que hacer de cada una de estas cosas se puede hacer un análisis muy detallado, ¿no? Pero en general esto ha pasado, entonces también estás desactivando el pensamiento crítico de esta gente, ¿no? Que ha habitado el mundo rural, de mucha de esta gente. Y digo, pues bueno, que si lo que yo he vivido no tiene ningún sentido, no tiene interés, ¿para qué lo voy a contar, ¿no? ¿Para qué voy entonces a escribir? Y eso es muy duro pensar así, pensar que hay gente a la que al final ha sido convencida de que su vida no merecía la pena, no era tan literaria, ¿no? No era, ¿para qué vas a contar tu vida? Si aquí lo que interesa es sí, la movida madrileña, ¿no? Había alguna pregunta, creo. Sí, bueno, yo podría comentar algo. Hola, hola, ¿se oye? Sí, Sí, sí. Ah, mira, bueno, yo quería dos cosas que me han gustado. Una de lo que ha comentado María, y es que en realidad, bueno, se escribe para lo rural, pero se escribe con un lenguaje urbano. O sea, el lenguaje que se usa es el lenguaje, lo comentaba ya, de que en los pueblos de Galicia pues está como que el lenguaje guay es el urbano, y en realidad la literatura es una literatura con un lenguaje urbano. Y yo he visto de alguna manera cómo ha ido evolucionando la forma de hablar de los pueblos. Se ha ido adaptando la forma de hablar de las ciudades. O sea, hace a lo mejor 30 años ibas al pueblo, y yo he trabajado mucho con pastores, y los pastores usaban muchas palabras arcaicas, muchos términos que se han dejado de usar, y son del mundo rural, son palabras que describen la naturaleza, que describen oficios, que describen herramientas, y todo ese lenguaje, la literatura no usa un lenguaje para la ciudad. Y una cosa también que ha comentado Álvaro, que es que en realidad también se escribe para la ciudad, o sea, la literatura sobre el mundo rural está destinada a un público urbano, o con un lenguaje urbano. Entonces, no sé si se puede reflexionar si, si es posible una literatura rural con un lenguaje rural pensada para un público rural, dentro de que el mundo rural es una cosa muy compleja y hay ruralidades muy distintas, y no se puede hablar de una ruralidad, no tiene nada que ver un pueblo pequeñito metido en la Sierra de Cuenca con 20 habitantes, que el más joven tiene 70 años, 80, con un pueblo de Andalucía de 1000 habitantes, que tienen bares, tiendas y todo. Es que hay pueblos que no hay ni un bar, y, o sea que la ruralidad es una ruralidad muy compleja y hay muchas situaciones, pero que la literatura sobre el mundo rural es una literatura con un lenguaje urbano destinada a un público urbano. Entonces, a lo mejor se puede repensar si cabe otra posibilidad, ¿no? Sí, creo que ahí hay un punto, ¿no? El punto de la recuperación del lenguaje tiene que ver con la recuperación de la memoria rural que hablábamos antes, ¿no? Eh, yo cuando, por ejemplo, por volver últimamente estoy volviendo bastante a los clásicos de la literatura rural, ¿no? Hace poco hemos editado la poesía de Julio Llamazares, que saldrá en breve en Cátedra, y cuando la estuve editando yo, tuve que anotar al pie, con notas al pie, bastantes palabras que incluso yo, que vengo de una zona rural, desconocía y que referían nombres de plantas, animales y este tipo, instrumentos agrícolas, ¿no? Y este tipo de... También es cierto que que estos nombres son muy regionales, ¿no? Que en cada zona se llaman de una manera diferente y que yo, que vengo del pueblo de Castellón, de Castelnovo, donde muchas veces estos nombres además se dejan influir por el valenciano, y entonces ya tenemos aquí un totum revolutum raro. Lo que vengo a decir es que había que anotarlos, ¿no? Son libros de los años 80.
Si cogemos libros de Delibes anteriores, vemos que hay un uso recurrente del lenguaje rural que luego en la literatura actual sobre el mundo rural no voy a decir que desaparece, pero que es mucho menos presente. Entonces, claro, aquí la pregunta, ¿no? Por una parte, un poco, José, lo que decías tú también, ¿no? Es decir, es una literatura escrita para lo urbano, ¿no? Porque lo urbano es lo mayoritario y es donde se produce el consumo, que comentaba también antes, creo que lo comentaba Álvaro, ¿no? Lo cual tiene sentido, pero también hay otro sentido quizá un poco más profundo y es el olvido y la pérdida, digamos, de esa memoria rural y de ese lenguaje. Es decir, ¿es posible escribir ahora mismo la literatura con ese lenguaje? Por ejemplo, con el de Delibes. Sí, se puede, claro que se puede. Pero puedo poner a buscar yo aquí términos del mundo rural a punta pala y los meto en la novela y se puede. ¿Es impostado eso? Es decir, lo que vengo un poco es a ver en el caso de que es significativo que no se utilice, porque quiere decir que se ha perdido la memoria rural, que ya no se utilizan ese tipo de términos, ¿no? Y eso me parece muy significativo, que cuando cogemos obras de los años 50, 60, 70 sobre el mundo rural sí que aparecen y que hoy no aparecen. Es decir, no es culpa de los nuevos narradores, no es culpa de ellos. Es que ha sufrido es que se ha silenciado, se ha apartado y se ha marginalizado todo esto, y entonces se ha olvidado. Y si cualquier persona, ahora mismo cualquier persona mayor de mi pueblo tiene muchísimo más conocimiento lingüístico y conocimiento contextual del entorno en el que vive que cualquier estudioso de una facultad me da igual que sea de lenguaje o de ciencias agrícolas. Y se ha perdido eso porque se les ha dicho que esto no valía, ¿no? Y entonces no se ha quedado guardado, más allá de algunos libros, evidentemente. Y antes comentabais que, pues sé que tú habías publicado este, ¿no? El libro en la editorial de Álvaro, me lo he dejado por aquí anotado. Pero claro, que muchas. O sea, que a mí la imagen de Badal esta de que la cultura campesina se ha perdido, siempre podemos decir, bueno, pero es que yo tengo un tío que todavía utiliza un trillo. Vale, muy bien. Estupendo, pero ya tienes un tío que utiliza un trillo, es la excepción de la norma, ¿no? O sea, me parece bastante seria, bastante significativa, bastante de decir, pues, vivimos en un momento en el que se está perdiendo una cultura que ha sido la cultura básica en el funcionamiento social, ¿no? Con todo el conocimiento que ello tiene ahí. O sea, que bueno, se me ponga a reflexionar y se me va. Vale, bueno, nos queda un minuto. No sé si alguien quiere añadir algo, quiere hacer algún comentario ¿no? que se haya dejado, que no haya tenido todavía la oportunidad, o más o menos todos ya habéis podido aportar lo que queríais. Se están dejando también aquí los correos y los mails por si queréis también, ¿no? Raúl, si también después quieres. Me pedía María si nos podías después pasar el listado de los libros o de las referencias. Si quieres me lo pasas y quien lo necesite pues también nos puede contactar para hacérselo llegar. Y Sí, o en bueno, la pues presentación directamente, si quieres. vale, pues también si quieres me pasa la presentación y quien la quiera pues que nos escriba y se la hacemos llegar. Y bueno, pues nadie más. Así, bueno, son las 11, queremos también ser así puntuales. Entonces, dar las gracias, ¿no? a Raúl por estar en este espacio y por todo lo que nos ha transmitido, también a los que habéis estado y habéis participado. Y simplemente como cierre, pues os dejo por aquí también en el chat el enlace, ¿no? a la web con las actividades que tenemos programadas en Rural Citizen, porque como sabéis, pues durante todo el mes nosotros vamos haciendo diferentes tipos de actividades, tipos de espacios, ¿vale? Para encontrarnos y compartir al final pues todo lo que tiene que ver con la nueva ruralidad. Entonces, la semana que viene tenemos también un networking con la comunidad en la que conoceremos varios proyectos de miembros del espacio, de miembros de la comunidad RC Pro. Después tenemos también las nanoformaciones, ¿no? En esta ocasión haremos una nanoformación que va vinculada a la sostenibilidad y a la agenda ODS, cómo podemos, ¿no? alinear los ODS a nuestro proyecto rural para hacerlo sostenible.
Y después también tendremos las tertulias de Rural Citizen que hacemos con 3 de nuestros talentos rurales que están dentro del proyecto del mapa de talento rural que estamos impulsando, y en la que nos vamos a centrar sobre los oficios y saberes para preservar el patrimonio de nuestros pueblos, que también es algo muy importante que, mira, también tiene varias ¿no? vinculaciones con lo que hemos estado hablando hoy de la literatura, etcétera, etcétera. Entonces, pues nada, invitaros a que lo que hemos compartido hoy y este espacio, pues ¿no? nos volvamos a encontrar en Rural Citizen y en las diferentes actividades. Si tenéis alguna propuesta, nosotros como siempre estamos abiertos a que nos la hagáis llegar. Y con esto pues esperamos que tengáis, ¿no? un feliz jueves, una feliz semana y nos seguimos viendo en Rural Citizen.